buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a CNN Tiempo. Estamos comenzando este programa de este día viernes, feriado, muchos tienen este día libre, así que queremos contarles la información meteorológica para preparar también el fin de semana. Vamos a ir detallando todas nuestras regiones, por supuesto, acá dentro de los próximos minutos, así que acompáñenos para conocer esa información. Y vamos a partir este capítulo hablando de algo que probablemente usted ha visto en estos últimos días. Vamos a hablar de las polillas. Y es que al parecer llegaron en masa polillas que son muy grandes y ante eso surgen muchas dudas. ¿Por qué aparecen las polillas y cómo debemos cuidarlas? Hay mucha gente que las mata, los animales también en muchas ocasiones se las comen, pero fíjense que tienen propiedades muy importantes y lo principal de esto es que hay que cuidarlas. Vamos a hablar de esto para abordar en profundidad este tema y saber por qué se produce toda esta situación con las polillas con Luis Parra. Lo vamos a ver inmediatamente ahí en la pantalla. Él es profesor del Departamento de Zoología y Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y usted? Todo bien con estas dudas respecto a por qué. Cuéntenos usted por qué aparecen las polillas específicamente en este tiempo. ¿Tiene que ver con la llegada de la primavera, de las temperaturas altas? Sí, fundamentalmente como Chile está prácticamente inserto en una zona templada, ¿cierto? Cuando llega el buen tiempo, llega la primavera, aumenta la temperatura y un cierto grado de humedad, induce a muchos insectos, no solamente a las polillas, a emerger en su fase adulta, ¿ya? Y eso está muy relacionado con, hay una mayor productividad en plantas, aumento de la temperatura, como ya dijimos, y también cierto grado de humedad. Hay polillas de distinto tamaño, eso es algo también que menciona mucho la gente, que han aparecido polillas que son muy grandes, en contraste a otras que son más pequeñitas. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Hay varios tipos de polillas que podemos encontrar en los hogares? Fundamentalmente las polillas que llegan a las casas se debe a que son fuertemente atraídas por las luces de la ciudad. Y en el fondo lo que estamos es interviniendo de alguna manera u otra en los ciclos naturales, en los ciclos de vida naturales de estos organismos. Ahora, la diferencia de los tamaños viene de una historia de muy atrás, digamos. Se supone que los insectos tienen una antigüedad de 400 y un poco más millones de años en la historia de la Tierra, y las polillas son un poco más recientes, pero estamos hablando de unos 300 millones de años. Y lo que nosotros tenemos hoy día, lo que estamos viendo es el resultado de cómo los distintos linajes, las distintas líneas, las distintas especies que conocemos han evolucionado a través del tiempo. Pero hay polillas, ¿alguna de estas polillas es dañina? Porque hay mucha gente también que las mata por fobias, por miedos. ¿Cómo hay que tratarlas básicamente, profesor? El tema, como ya les comentaba, la polilla llega a la ciudad porque son atraídas por las luces. Todas estas polillas usan esa luminosidad celestial, digamos, para poder navegar en las noches, ¿ya? Y lo que hace la ciudad con sus luces, ¿cierto?, es intervenir en esa naturaleza, y estas polillas que tienen una proteína asociada a sus ojos, que reacciona o que responde ante determinada longitud de ondas de luz, son interceptadas en la ciudad. Ahora, lo ideal sería no matarlas, porque todas las especies que nosotros conocemos de animales, en este caso las polillas, tienen un rol fundamental en la naturaleza, como así también nosotros, digamos, como una especie más en este mundo natural. Y si uno se encuentra con polillas, tratar de sacarlas de la casa, fundamentalmente, por ejemplo, apagando la luz y colocando una luz afuera, de tal manera que la polilla salga de la habitación, después de que ya que sale, atraída por esta luz de afuera, ¿cierto? Se cierra y la polilla podría seguir con su ciclo natural, aunque es un poco más complejo explicarlo porque normalmente siempre van a estar siendo atraídas por esta luz.
Sí, en ese caso, ¿cómo podemos evitar que ingresen a las casas, considerando que habitualmente encendemos la luz en las noches? ¿Es inevitable que básicamente ingresen las polillas en esta época del año? Claro, es bastante inevitable. Tendríamos que tener sistemas de cuidado, digamos, en relación a que no entren insectos a nuestras casas. Por ejemplo, si las ventanas están abiertas, tener un sistema de protección con rejilla para que justamente estos tipos de animales no entren a la casa. Pero ellos están fuertemente atraídos por la luz. Lamentablemente, eh, sobre todo hoy en día con el uso de las luces LED, por ejemplo, que nosotros las vemos blancas, fundamentalmente, ¿cierto? Hay unas emisiones en longitudes de ondas distintas que reflejan, por ejemplo, el color azul, el color verde, el ultravioleta, que son particularmente muy atractivos para este tipo de organismos. Y eso pasa por regular también el tema de la contaminación lumínica, de tal manera Claro. que este tipo de animales no se vea afectado. Ujú. Eventualmente pueden llegar a ser dañinas, no sé, por ejemplo, causar daños en la ropa o en las despensas. A veces pueden dejar pequeñas larvitas de los huevos. ¿Eso puede ocurrir? ¿Cómo podemos evitar eso? Normalmente las polillas que comen ropa son especies introducidas al país y son polillas que cuando en su estado inmaduro, cuando larva como oruga, se come la queratina de tejidos animales, ¿ya? Por ejemplo, en Chile antiguamente era muy común usar colchones de lana de oveja, ¿cierto? O los mismos tejidos que nosotros usábamos y usamos, que están en base a estas lanas de oveja, son fuente propicia de ataque, entre comillas, ¿cierto?, de estas polillas que ponen sus huevos en la ropa después que se produce la emergencia de las larvas, estas larvas comienzan a comer esa queratina que está asociada a esa ropa que tiene Sí. un componente importante de origen animal. Y en el caso de encontrarnos con esas larvas, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque también en algunas ocasiones se ingresan a la despensa, pueden atravesar, por ejemplo, los paquetes de arroz o de tallarines. ¿Cómo se puede evitar eso? ¿O qué hacer cuando eso ya ocurrió, básicamente? Eso implica necesariamente limpiar el producto, separar todo lo que es larva que podemos encontrar en ese paquete de arroz, por ejemplo, o ese paquete de tallarines, o en ese paquete de harina, o en algún chocolate, etcétera. Y si ya está muy dañado el producto, porque la larva comienza a comer estas semillas o estos productos y al mismo tiempo va tejiendo con un hilo de seda su ámbito o su hogar, ¿ya? Y al mismo tiempo está también acumulando fecas producto de su metabolismo, ¿ya? Entonces lo que normalmente se recomienda es que si, por ejemplo, yo recibo un paquete de arroz que compro en el supermercado y este viene cerrado y me doy cuenta que tiene polillas, tiene larvas dentro, hay que hacer el reclamo correspondiente Sí, donde se hizo la compra. sí, y Y fíjese que si yo pasa tengo, harto. y si yo tengo, por ejemplo, en mi casa cereales, que no los tengo bien guardados, no los tengo dentro de un frasco, por ejemplo, tapado, la polilla cuando adulta, ¿cierto? Va a aparearse entre sexos opuestos y la hembra va a poner huevo en esa fuente de alimento que está disponible para ella, ¿ya? Claro. Eh, y la eliminación es un poco más compleja. Claro, en ese caso me imagino que quizás es conveniente frascos de vidrio o que puedan evitar que ingresen las larvas. Exacto. Frascos bien sellados, ¿cierto? Que Sí, se usa el alimento. Por ejemplo, yo tengo avena, como avena todas las mañanas, pero me preocupo de siempre dejar ese frasco cerrado. Los insectos en general son muy oportunistas ante la disponibilidad de alimentos. Y ellos, si encuentran una fuente rica en alimentos, van a tratar de colonizarlo, ¿ya? claro. Y uno no se da cuenta hasta cuando No, empiezan a volar polillas sí. chicas dentro de la casa.
Sí, eso es lo más terrible, cuando ya se ven las larvas ya como en montón, ahí recién uno se da cuenta que finalmente las polillas hicieron de lo suyo en la despensa. Pero también quería preguntarle por los animales. En esta época del año, por lo general, los gatos suelen cazar a las polillas y muchos de esos gatitos se comen las polillas. ¿Podrían ser dañinos para los animales, los perros, los gatos o los animales domésticos, básicamente? No, en general no, en general no. Por lo menos aquí en Chile no se ha reportado, hasta donde yo tengo conocimiento, respecto de, por ejemplo, estas polillas cuando están en estado larvario podrían transmitir un parásito, ya que podría alojarse en el cuerpo humano. En general no, en general lo que ocurre es que mucha gente le tiene fobia a determinados animales. Mucha gente, por ejemplo, tiene fobia a las arañas, pero hay otros que le tienen fobia a las polillas. Y puede generar también reacciones alérgicas porque todas estas mariposas nocturnas, ¿cierto? Al igual que las mariposas diurnas, si uno las revisa con detalle, están cubiertas de escamas en todas las partes de su cuerpo. Cabeza, tórax, abdomen, sobre las alas. Y esas escamas son las que dan ese patrón de coloración y de diseño que muestran este tipo de animales. En ese caso, profesor, ¿cómo las podemos sacar de la casa cuando ya las vemos que están instaladas? En muchas ocasiones son varias, 3, 4 polillas grandes, y se ve complejo poder sacarlas porque precisamente ellas van acercándose a la luz. ¿Cómo se puede hacer eso? Lo que mencionaba adelante, uno podría apagar todas las luces de la casa y dejar las luces afuera encendidas de tal manera que la polilla sea atraída por esta luz que está afuera cuando se produce la salida, y cerrar todos los accesos, ventanas, puertas, que permiten cuando yo enciendo las luces nuevamente en el interior del hogar, poder entrar. ¿Ya? Esa sería la forma más sencilla de hacerlo. Profesor, quiero llevarlo al tema... Sí. No, dígame. Ahora uno también la podría tomar como la imagen que está mostrando ahora, en estos momentos, tomarlas y sacarlas de la casa. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque todos estos insectos son muy frágiles, demasiado frágiles. Y quería volver al tema de las larvas, de los huevitos que dejan las polillas. En el caso eventual que una persona consuma estas larvas, que por ejemplo las encuentre en el arroz y que no se dé cuenta, ¿pueden ser potencialmente peligroso para el ser humano comerse estas larvas? No hay reporte, como les decía antes, aquí en Chile, de que, por ejemplo, estas larvas transmitan algún parásito o que sean hospederos intermediarios de algún parásito del hombre, digamos, de la especie humana. ¿Ya? En general, hasta donde se tiene el registro, digamos, no hay potenciales daños. Incluso en muchos países, por ejemplo en México, se come mucho insecto, porque los contenidos de proteína que tienen los insectos son altísimos. ¿Ya? Entonces, si me como una larva por casualidad, porque está en este paquete y no me di cuenta, no va a pasar nada. Voy a ingerir proteínas solamente que me van a ayudar en mi metabolismo. Profe, lo último, muy cortito. ¿Hasta cuándo deberíamos ver las polillas? ¿Es durante la primavera o en el verano también podríamos tener la presencia de ellas? Sí, hay en Chile particularmente las polillas que son más pequeñas tienen a veces dos ciclos en primavera-verano, y aquellas polillas que son más grandes tienden a tener una generación al año. De hecho, esas polillas más grandes normalmente vuelan verano tardío y otoño. Entonces, común, por ejemplo, cuando ya empieza a hacer frío en abril, mayo, en abril sobre todo, ver estas polillas grandes esperando, digamos, poder volar. Claro, perfecto. Luis Parra, profesor del Departamento de Zoología y la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción. Le agradecemos mucho por esta entrevista tan contingente respecto a lo que está ocurriendo con las polillas. Muchas gracias por toda la información. Que tenga buena tarde. Igualmente, muchas gracias.